El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es Jesús, el hombre y el Cristo. Pero antes, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que ahí mismo donde tú estás, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Querido Dios, ayúdanos a comprender que detrás de nuestra humanidad se encuentra nuestra divinidad. Y que nuestra meta debe ser expresar plenamente ese esplendor aprisionado, la luz que está dentro de cada uno de nosotros, la luz que alumbra al mundo. Reconocemos y sabemos que es necesario que nuestra humanidad siga menguando para así dar paso a la plena expresión de nuestra divinidad. Afirmamos y declaramos que te amamos y te bendecimos, y te damos las gracias por ser tu canal escogido para predicar estas grandes verdades espirituales. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Palabra diaria correspondiente al día de hoy. Y la palabra es consideración. Su afirmación. Honro a Dios cuando soy considerado con los demás. Honro a Dios cuando soy considerado con los demás. Como un canal abierto del amor de Dios, doy la bienvenida a las oportunidades para servir y ser considerado con los demás. Hoy decido prestar especial atención a las necesidades de los demás. Puedo acudir a un pariente o a un amigo que necesite una sonrisa o a un vecino que necesite una mano. Puedo detenerme para mantener abierta una puerta para los demás o pagar la cuenta de la persona que está detrás de mí en la fila. Hasta el acto de estar simplemente presente y escuchar puede hacer una gran diferencia. El Espíritu de Dios está en mí, así como en toda la gente. Yo soy considerado con las necesidades de los demás, pues sé que el amor de Dios en mí se puede expresar mediante el trabajo considerado. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Hágase la luz. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Relatos de la Biblia. Aquí conocerás las historias relatadas en la Biblia y el significado que éstas tienen hoy en tu desenvolvimiento espiritual. El título de la cápsula es El llamado de Abraham, parte 2. Cuando Abraham recibió el llamado de Jehová para que dejara su tierra, tomó a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que tenían y salieron para ir a la tierra de Canaán. Sarai representa la naturaleza emocional del ser humano. El nombre Lot significa escondido o encubierto.
y significa la parte negativa de la fe, o sea, cuando ponemos la fe en las cosas materiales. Aun cuando la fe en Dios se haya acelerado, nos queda todavía un pequeño residuo de fe en las cosas materiales. Tenemos que separarnos de esta fe negativa, así como Abraham se separó más tarde de Lot. Los sucesos acaecidos en la vida de Abraham nos dan una clara visión de los esfuerzos que debemos hacer para sostener nuestra fe en Dios. Aún teniendo Abraham fe suficiente en Dios para obedecerle, él falló en algunas ocasiones. La fe debe estar bien arraigada en el conocimiento del principio divino y no se llega a comprender en un abrir y cerrar de ojos. De manera que cuando hubo hambre en Canaán, Abraham se fue para Egipto. Egipto representa la conciencia de los sentidos, a la cual volvemos cuando las cosas no marchan de acuerdo con nuestros deseos. Algunas veces es difícil afrontar una situación penosa en el plano espiritual y nos parece más fácil hacerle frente de un modo material y regresamos a Egipto, que representa la conciencia material. Abraham abrigaba la esperanza de recibir buen trato de los egipcios y creyó que presentando a su bella y hermosa mujer como su hermana ayudaría a mejorar su situación, y así lo hizo. Esta era una verdad a medias, pues Sarai era su media hermana, aunque también su esposa. Con frecuencia, una verdad a medias es peor que una mentira completa, y así resultó en este caso. Sarai fue llevada a la casa del faraón, pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo material, representado por el faraón, y lo espiritual, representado por Abraham, son estados mentales incompatibles, y cuando tratamos de mezclarlos, el resultado es perjudicial. Tal vez esta sea la razón por la que continuamos pasando por muchas pruebas, a pesar de que nos hemos empeñado en vivir de acuerdo con las normas espirituales. Ya hemos caminado muy lejos para abandonar estas normas espirituales, pero a veces sentimos miedo de seguir todo el camino en ellas y las mezclamos con lo material, y el resultado es una casa dividida. A Abraham se le ordenó que saliera de Egipto. Esto representa la conciencia espiritual buscando deshacerse de la conciencia material. Después que Abraham regresó a Canaán, se volvió un hombre rico, lo cual es símbolo del poder creciente de la fe. Él y Lot tenían tanto ganado que la tierra no podía sostenerlos, y los pastores peleaban continuamente por hacer valer sus derechos sobre las tierras en donde apacentaban sus rebaños. Aunque Abraham era el líder de los hebreos y podía haber hecho uso de su autoridad como tal, demostró su gran generosidad, sugiriéndole a Lot que se separaran y dándole a escoger las tierras que él deseara para sí. Lot, que representa la fe en las cosas materiales, escogió la sección más fértil, el valle alrededor de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó con la parte montañosa del país, cerca de Hebrón. Parecía que a Abraham le había tocado la peor parte al proceder tan generosamente con Lot. Pero el Señor le dijo: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Obtenemos una visión más amplia de la vida y de todo lo que ella encierra cuando vemos las cosas desde la más alta perspectiva. Por eso Jehová dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Cuando vemos desde lo alto, nuestra bendición es siempre mayor de lo que esperábamos. Y por eso Jehová dijo, toda la tierra que ves, a ti te la daré. Y ahora, mis queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes y el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es Jesús, el hombre y el Cristo. Pero como de costumbre quiero presentar a los talentos que me acompañan en el día de hoy. Y a mi derecha tengo al maestro licenciado Felipe Debrán. Y a mi izquierda tenemos a la ministra licenciada Neomicia de León. Y a su izquierda tenemos al reverendo Cornelio Lebrón. Bienvenidos todos. Y vamos a comenzar diciendo que hay una gran mayoría de los cristianos, especialmente los que constituyen lo que se conoce como la iglesia tradicional, que piensan que Jesús fue Dios mismo, que se hizo hombre y bajó a la tierra. Y hoy nosotros vamos a presentarle una nueva perspectiva de esto, para que ustedes reflexionen, tú reflexiones tranquilamente y decidas por ti mismo si esto que nosotros te vamos a presentar tiene sentido para ti. Así que comencemos. Y vamos a comenzar, Cornelio, preguntándote lo siguiente. ¿Podrías tú presentarnos un cuadro, básicamente, de lo que pudo haber sido Jesús como niño? Bien, esa pregunta que me haces, Roberto, me lleva a mí a pensar acerca de algunos escritores que han hecho novelas de la vida de Jesús. Es decir, que no se circunscriben únicamente a lo que dice el Evangelio, sino que le dan vida al personaje y lo relatan como si fuera una novela cualquiera. Y en verdad, pudiéramos con nuestra imaginación regresar allí a esas colinas de Nazaret en los tiempos de la niñez de Jesús, y lo que vamos a ver un niño parecido a cualquier otro de su edad, actuando como tal, haciendo las cosas básicas, jugando con sus amiguitos, riéndose, llorando, hasta enojado probablemente con sus padres cuando los reprendían. Y esto me recuerda justamente también una escritora que hace un relato completo de la vida de Jesús que se llama El deseado de toda la gente, y ella usa su imaginación para describir la vida de Jesús a través de sus años. Indudablemente, posiblemente Jesús visitó alguna escuela hebrea y jugaba allí en su pueblo natal y se ocupaba de sus estudios. Pero hay algo que marca la vida de Jesús, y es que cuando él cumplió los 12 años, fue llevado desde Nazaret a Jerusalén, donde se celebraba la Pascua, y esto lo hacían anualmente. Y allí ocurre ese evento en el cual él se le pierde a sus padres cuando van de regreso a Jerusalén,
y ellos tienen que devolverse a buscarlo. Y lo encuentran en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Y le responde a su mamá: es que en los negocios de mi padre me es conveniente estar. De modo que esa historia a sus 12 años marca cuál era la inclinación de él, de tener ese conocimiento acerca de la naturaleza de Dios. Y fíjate que eso no es algo particular de Jesús, porque hay muchas personas, muchos niños que nacen con ciertas inclinaciones, evidentemente, por ejemplo, los que tienen la inclinación de ser pianista o artista, pues en ese sentido, pues Jesús tuvo esa inclinación hacia las cosas divinas, por decirlo así. Entonces, Neomicia, y como hombre ya, Jesús, ¿qué podemos decir de él? Bueno, el Jesús hombre, podemos decir que Jesús no escribió grandes obras de arte, no escribió libros, no fue tampoco un financiero internacional, nunca estuvo al mando de un poderoso ejército, nunca dirigió ni siquiera una pequeña ciudad. Su muerte apenas ocasionó excitación, excepto entre los relativamente pocos seguidores que había atraído durante su corta vida pública, porque solo fueron 3 años. Sin embargo, él fue un extraordinario maestro e independientemente de lo que él estudiara, su conocimiento real no provenía de instrucción en lo externo, sino del desarrollo de su intuición, venía de su interno ser. Fíjate que es interesante eso, porque realmente pues los evangelios fueron escritos por otras personas, por Juan, por Lucas, pero él mismo no escribió absolutamente nada. Sin embargo, ahí están el testimonio. Pero los escritos eran sobre su vida, sobre sus obras. Exactamente. Entonces, Felipe, y como ejemplo a seguir, ¿qué podemos decir de Jesús? Yo pienso que como ejemplo a seguir, el Maestro Jesús fue el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar. Yo creo que hasta la fecha el mejor. Y porque él fue ejemplo de la expresión, de la sumisión a la voluntad de Dios. Ejemplo de el amor. Ejemplo de la paz interna. Ejemplo de la coherencia con la que nosotros debemos vivir según Dios manda. Yo pienso que la mejor palabra para nosotros definir al Maestro Jesús como ejemplo es que fue perfecto. Yo diría que sí, o sea, el amor que él demostró, la paz que él expresó y todo ese tipo de cosas lo destacan sobre lo demás. A mí me tocó componer una canción relacionada con esta cosa, que precisamente se llama Perfecto. Y es que en los mandamientos como están, él nunca violó ninguno de los mandamientos, ni habló mentiras nunca. Amó a su padre, no traicionó, no adulteró nada. Yo creo que esa es la mejor palabra para definir. Es un ejemplo perfecto realmente. Novicia, y siendo esto así, entonces vamos a discutir por qué, o vamos a conversar por qué entonces nosotros debemos estudiar las enseñanzas de Jesús, aparte de que él fue un ejemplo perfecto. Mira, si fuéramos a estudiar comercio, estudiáramos o investigáramos acerca de la vida de los grandes emprendedores, de manera de poder imitar esas carreras. Los actores estudian a otros grandes actores para poder imitar técnicas y ser más creativos que ellos usan. Los escritores leen obras, libros de grandes escritores para mejorar sus destrezas de escritor. Entonces, naturalmente y lógicamente que nosotros en nuestra búsqueda espiritual, que somos seguidores de Cristo, de Jesucristo, estudiemos la vida y las enseñanzas de Jesús con el objetivo, ¿verdad?, de aprender a conectarnos con esa divinidad interna y para encontrar a Dios en nosotros, tal como Jesús nos mostró que debíamos hacerlo. Realmente, pues entonces él fue un maestro que nos dictó el camino a seguir. Nuestro señalador del camino. El señalador. Y para nosotros lograr hacer lo que él hizo. Y entonces, Cornelio, se dice que Jesús tuvo no un ministerio, sino 2 ministerios. Háblanos de eso. Sí, indudablemente Jesús básicamente
tuvo un primer ministerio que era una especie de trinidad. Él enseñó, él predicó y él sanó. Ese fue básicamente su primer ministerio. Y su segundo ministerio es a un nivel más profundo de lo que es las enseñanzas, cómo él nos muestra esas herramientas para eliminar lo que es el sufrimiento humano. En esencia, ese segundo ministerio es la certeza de que nuestro propósito principal en nuestra vida debe de ser experimentar la presencia de Dios diariamente. Y yo recuerdo aprendiendo estas cosas que una de las formas de tú demostrar eso que él hacía, de experimentar la presencia de Dios diariamente, era en tu experiencia diaria preguntarte qué haría Jesús en tal o cual situación. Y eso te va a dar la pauta para tú resolver esas situaciones del diario vivir. Este ministerio solo se conoce y se aprende hoy y es para hoy. Nosotros nos llamamos Centro de Cristianismo Práctico y justamente eso es lo que buscamos, practicar esas enseñanzas que el Maestro Jesús demostró a través de su ministerio. Sí, claro que sí. Y este segundo ministerio que tú hablas, no solamente es para hoy, es para la eternidad también. O sea, es el legado que Él nos deja, para que va más allá del tiempo y del espacio. O sea, está ahí eternamente para todo aquel que se quiera apropiar de esas enseñanzas y, como tú acabas de decir, practicarlas. Porque muchas veces nosotros somos oidores, pero tenemos que, como dice la Escritura, convertirnos en hacedores de la palabra. Y es bueno recordar siempre que el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más amplio y de mayor profundidad espiritual, termina Juan cuando lo escribe diciendo que todo esto ocurrió. Y dice que si se fueran a relatar las cosas, las obras que él hizo, las enseñanzas que dejó, sería algo eterno, no cabría en ninguna biblioteca. De modo que fue completamente amplio y eterno su legado. Felipe, desde el Antiguo Testamento se habla de la llegada de un Mesías. Y la mayoría de los cristianos, contemporáneamente hablando, creen que Jesús fue predestinado a ser el Mesías. O sea, cuando utilizamos la palabra predestinado, ¿verdad?, que su destino, desde antes de él aparecer, era hacer eso que él hizo. Entonces, yo quisiera saber tu reacción a esto. Yo pienso que ese tema del Mesías judío es un tema que se ha debatido por muchos siglos y todavía hoy en día se debate, no solamente en el Antiguo Testamento, porque muchos de los profetas profetizaban un Mesías político. Y en esa época que el Maestro Jesús vivió, el pueblo judío estaba bajo el dominio romano. Entonces se esperaba este Mesías poderoso que viniera a rescatar, a devolverle la soberanía al pueblo judío. Y toda la idea mesiánica era alrededor de ese Mesías político. Pero hubieron dos sucesos en lo que al Maestro Jesús se le pregunta. Primero, el suceso en la sinagoga, cuando él fue invitado a leer. Y le pasaron el pergamino con el profeta Isaías. En ese pasaje que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva, devolver la vista a los pobres. Y cuando él terminó de leer ese pasaje, él dijo, hoy mismo delante de ustedes está cumpliendo esta profecía. Esto es una de las señales. Pero eso no significa una predeterminación necesariamente. El otro pasaje es cuando los discípulos de Juan el Bautista directamente le preguntan. Juan nos envía a preguntarte si eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro. Y él le contestó de manera similar. Díganle a Juan las cosas que han visto. Los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres se les anuncia el reino de los cielos. Ahí está el tema de que Jesús no era quizás el que esperaba, pero sí el que el mundo necesitaba y necesita. Y el ministerio de Jesús no era solamente para satisfacer esa necesidad mesiánica del momento, sino para sanar y libertar toda la humanidad. Ok. Entonces, la pregunta, Armisia, es
¿estuvo entonces Jesús verdaderamente predestinado a ser el Mesías? Porque lo que hemos escuchado es que él abrió el libro de Isaías, comenzó a leer un pasaje que le encontró, donde anuncia que viene a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, y que eso se cumplía en ese momento ahí. Pero entonces la pregunta es la siguiente: entonces, ¿estaba Jesús verdaderamente predestinado a ser el Mesías? Mira, probablemente los profetas de la antigüedad, más bien que considerar anticipadamente un Mesías específico, tenían una clara idea intuitiva de esa chispa de divinidad latente en cada ser humano que se llama el Cristo. O sea, los profetas crearon un modelo que en cierto sentido fue la descripción de un oficio, una profesión. Esto requería que alguien encontrara al Cristo dentro de sí mismo y fuera guía de otros para que también lo encontraran dentro de ellos. Ellos sabían que esto era fácil, que eso era factible, que eso era posible que ocurriera. Claro. Y que con el tiempo alguien aparecería que podría hacer esa labor, ese oficio, porque ellos lo veían ya como un oficio. Viéndolo de esa perspectiva, podemos decir entonces que Jesús no necesariamente estuvo predestinado a ser el Mesías, pero sí él estuvo dispuesto, estuvo receptivo a desempeñarse como el Cristo, a ejercer ese oficio. Entonces quiere decir que ese dijo, ok, se cumple esto hoy y están frente a la persona que lo va a hacer. Entonces, quiere decir entonces, Felipe, que cuando Jesús leyó este pasaje, entonces él se ofreció como voluntario, porque a las todas luces, por ahí anda la cosa. Sí, como yo lo interpreto es que más que una predestinación, fue un uso de su libre albedrío. Yo lo veo más como una revelación. ¿Por qué? Porque ese papel que él enseñó a que nosotros podemos jugar, a nosotros poder hacer la voluntad de Dios, a nosotros poder expresar nuestra divinidad, a nosotros ser uno con Dios, es algo que él hizo, pero también nos abrió la puerta para que nosotros hiciéramos también. Entonces, desde ese punto de vista es una decisión que él tomó en ese momento y que también nos dejó la puerta a nosotros abierta para que la tomáramos también. Entonces, realmente él utilizó su libre albedrío. Definitivamente. Y al utilizar su libre albedrío, pues obviamente todos nosotros, todos los seres humanos tenemos nuestro libre albedrío. Y en ese sentido, pues nadie lo forzó. Como nadie tampoco nos forza a nosotros, que tenemos ese mismo potencial crístico. Eso es bastante para pensar, definitivamente. Entonces, si la profecía de Isaías se cumplió en Jesús, Cornelio, algo tuvo que haber estado predestinado. Porque sabemos que ya hemos discutido que Jesús se ofreció voluntariamente, pero algo tuvo que haber estado predestinado. Yo estoy de acuerdo con lo que expuso Noemicia anteriormente. Lo que estaba predestinado fue el descubrimiento inevitable de la divinidad del hombre por alguien, pero no estaba predestinado que Jesús fuera ese alguien. De manera categórica yo lo entiendo así. Como tampoco podemos decir, y podemos acudir a dos ejemplos, por ejemplo, que descubrir la gravedad estaba predestinada que lo hiciera Isaac Newton, o que lo que es el descubrimiento de la aviación estaba predestinado para los hermanos Wright. De modo que, del mismo modo, Jesús no fue predestinado, sino más bien, él estaba predispuesto a lograr dominio total de sí mismo y a encontrar a Dios en su interior y llegar a ser una expresión perfecta del Cristo. Y él logró esto a tal punto que esa unidad no se sabía dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Por eso él desarrolló la conciencia
de que el Padre y yo uno somos. Y por eso su nombre se confunde, y su nombre como hombre Jesús se le une al Cristo, y por eso es Jesucristo. Porque no había diferencia entre uno y otro. Él alcanzó esa perfecta unidad. Yo creo que nosotros tuvimos un destello de luz de todo lo que de esa predisposición que tuvo Jesús, precisamente en el evento de los 12 años, cuando él estaba con los sabios del templo, discutiendo acerca de la naturaleza de Dios. Yo creo que ya era claro que él tenía una disposición a hacer eso. Pero estoy de acuerdo con usted en el sentido de que el hecho de que yo tenga una predisposición no significa que yo estoy predestinado a hacer tal o cual cosa, porque como decía nuestro cofundador, yo pienso de una manera hoy, pero mañana puedo pensar de otra manera distinta. Y yo creo que Jesús tuvo esa opción, pero sin embargo se mantuvo en el camino, vamos por decirlo así. Entonces, siguiendo con este tema, Neomisa, si Jesús entonces no fue predestinado, pues se sobreentiende que él tuvo que vencer tentaciones, como todos nosotros tenemos tentaciones. Sí, sí. Háblame de eso un poco. Sí, claro, Jesús fue tentado. Recordemos las tentaciones que las recoge Mateo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, donde él se fue 40 días y sus 40 noches en ayunar, a orar en el desierto. Y ahí el tentador le pidió que convirtiera las piedras en pan. O sea, eso fue una de las primeras tentaciones. Él las superó todas. Él tuvo otras tentaciones también, al igual, y él las superó todas, no se dejó tentar. Esto indica que él llevó a cabo y logró en sí mismo un proceso de superación. Él se superó a sí mismo, superó las tentaciones. Claro. Y eso como cualquiera que supera algo. Pero las tentaciones, ¿quién las supera? Las superan los humanos, no Dios. Dios no ha sido tentado, no tiene que superar las tentaciones. Claro. Entonces, si Jesús hubiera sido predestinado a ser el Mesías, si la libre voluntad no hubiese estado relacionada, envuelta ahí, entonces, ¿por qué vemos la lucha que él tuvo en el Getsemaní cuando le pide al Padre que pases de él esa hora y que no se haga su voluntad sino la suya? O sea, él tenía su libre albedrío ahí envuelto. ¿No implica esto que él consideró hacer algo diferente a la voluntad de Dios? Uh-huh. Parece que sí. Parece que él hubiera querido que eso no sucediera en su vida. O sea, él venció la tentación de hacer su voluntad y decidió que Dios, hacer la voluntad de Dios, que Dios fuera su guía. Y eso humanamente se puede entender perfectamente bien, porque básicamente él entendió que en el camino que él había escogido, él tenía que dar su vida. Y es como pedirme a mí, por ejemplo, es que en el camino que yo esté, yo tenga que dar mi vida. Yo tengo la capacidad, por el libre albedrío que Dios me ha dado, de decidir si yo voy a hacer eso o no lo voy a hacer. Y eso fue lo mismo que tuvo Jesús. Él tenía el don del libre albedrío como todo humano, y él podía haber decidido hacer su voluntad o seguir la voluntad de Dios. Y siguió la voluntad de Dios, y por eso fue perfecto, realmente. Entonces, Felipe, ¿por qué nos referimos a Jesús como el Cristo? Muy bueno aclarar eso. Primero, varias cosas. Primero, aclarar que Cristo no es el apellido de Jesús. Uh-huh. Si acaso, a veces cuando nos referimos a Jesús el Cristo, no vemos la connotación que hay entre ambos conceptos. Cristo es el título de todo aquello que reconocemos que tenemos un potencial divino dentro de nosotros. Es más, el Cristo en mí es la chispa de divinidad, esa parte, vamos a llamarlo así, de Dios que está potencialmente dentro de mí para ser expresada. Entonces, en el caso de Jesús, él pudo hacer ese reconocimiento perfectamente, al punto de que él pudo expresar el plan de Dios a través de él de una forma perfecta, y por eso
se le conoce como Jesús, el Cristo. Sí, la palabra Cristo viene de la palabra griega Christos, con CH. Y esa palabra griega significa el ungido. Y él pues lograr ser la expresión de esa divinidad potencialmente en él, pues lo hace ser el Cristo, como podríamos hacerlo tú y yo quizás cuando logremos esa perfección que él logró definitivamente. Entonces, cuando hablamos de Jesús, Cornelio, ¿de qué estamos hablando realmente? En esencia estamos hablando de ese joven que nació ahí en Nazaret, hijo de José y María. De él es que estaba hablando. Ahora, un poco más profundo, hablamos de un alma tan sumamente desarrollada que llegó a ser el ejemplo perfecto del potencial que es Dios en cada uno de nosotros. Ese fue y es el propósito de Jesús, descubrir la unidad con Dios y el poder de Cristo en nuestro interior. Y ese es el propósito también de cada uno de nosotros. Cuando recorremos los evangelios, leyendo cada uno de ellos, están llenos de relatos de su vida y repletos de mensajes que ayudan a que nosotros podamos acercarnos cada vez más a ese hombre llamado Jesús, en ese ejemplo que él dio de buscar la divinidad en él. Definitivamente los principios que él reveló son el verdadero eslabón entre Dios y nosotros. Se creía que un Dios distante, mas Jesús comprendió que el reino de Dios no estaba aparte y ni estaba lejos de nosotros. Siempre él predicó que el reino de los cielos dentro de vosotros está, señalándolo como una conciencia de lo que es la unidad con Dios, no como un lugar allá en el lejano cielo, sino algo que es interno, es una conciencia de unidad con Dios. Ese reino de los cielos que él, para mí, fue su gran descubrimiento y su gran demostración. Sí, realmente él rompió con el esquema que había en el Antiguo Testamento, donde siempre se hablaba de un Dios lejano allá afuera. Él realmente predicó un Dios interno en cada uno de nosotros, esperando nuestro reconocimiento y nuestra aceptación como lo que realmente cada uno de nosotros es, esa luz, etcétera. Entonces, Felipe, ¿qué mensaje tiene Jesús para hoy? Hoy siempre hay infinidad de mensajes que nosotros podemos aprender de la vida de Jesús. Lo primero es que todos tenemos el potencial de hacer lo que Él hizo. En su propia palabra, Él dijo, y las cosas que yo hago, y aún mayores, ustedes también las pueden hacer. Y que Él vino a señalarnos el camino. Nosotros debemos verlo como ese maestro, ese que fue delante de nosotros, dando los pasos para mostrarnos el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir esta vida para poder llevarla a esa expresión. De que, como bien usted mencionaba, fue un ser humano excepcional, de eso no queda duda. De hecho, dividió la historia antes y después de su presencia, lo que significa que esa notoriedad está ahí y es evidente. Pero yo pienso que la enseñanza principal es que nosotros, al igual que Él, tenemos esa semilla que es Dios. Y pudimos ver en su ejemplo lo que esa semilla puede hacer con un ser humano. Llevar a ese simple carpintero y convertirlo para mí, en el mayor maestro que ha tenido la humanidad. Yo creo que ese potencial abre una puerta infinita de posibilidades para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con Jesús, está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros, siempre y cuando que nosotros cumplamos los requisitos para lograr eso. Es como el que va a la escuela. Tú pasas de grado si cumples con todos los requisitos que tienes, pero si no, vas a tener que repetir el grado nuevamente. Se habla mucho de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es exactamente esta segunda venida? Mira, muchos piensan
que Jesús regresará en el futuro a la tierra para completar alguna obra que no completó, que no terminó. Pero nosotros pensamos y creemos que Él cumplió su misión y su propósito en la tierra, que Él plenamente desarrolló su misión. Sus enseñanzas están recopiladas, están recogidas en las Sagradas Escrituras y en los récords etéreos que están en la atmósfera espiritual que rodea la tierra. Por medio de sus enseñanzas y de su ejemplo, Él nos ha dado más que lo suficiente para llevarnos tan lejos como Él llegó, porque Él nos dejó ese legado. Él nos dijo, ustedes podrán hacer esto y aún más. Claro. O sea que nosotros solo tenemos que apropiarnos de ese mensaje de Él. Por lo tanto, la segunda venida no es un suceso que nosotros entendamos histórico para un futuro, sino que es el amanecer, es esa luz, la iluminación en cada una de nuestras almas, una nueva conciencia, una nueva presencia de Cristo en nosotros. Cuando esto suceda en cada persona, cuando cada persona sea iluminado, entonces ahí está llegando la segunda venida a su vida. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo cuando realmente... primeramente, las enseñanzas de Jesús, para mí personalmente hablando, son más que suficientes para uno lograr hacer lo que Él hizo, pero tiene que cumplir con lo que se pide. Y realmente ese amanecer, como tú hablas, del reconocimiento de la divinidad en todos nosotros, es realmente puede ser esa segunda venida del Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, Cornelio, para finalizar, ¿qué ideas tú podrías darle a nuestros televidentes acerca de Jesús, el hombre y el Cristo? Sí, yo creo que para fijar algunos conceptos y algunas ideas que hemos debatido en este tiempo, pues sería bueno dejar en la conciencia de nuestros televidentes que Jesús es una fuerza viviente cuyas enseñanzas pueden mostrarte cómo eliminar el sufrimiento de tu vida hoy. Ya lo habíamos discutido. Jesús es el hombre. Cristo es la esencia divina en cada uno de nosotros. Otra cosa importante, Jesús reconoció su unidad con Dios y la expresó y vivió desde su esencia crística. Algo muy importante, ya lo decía Felipe y Noemicia, Jesús dijo que las cosas que Él hizo, nosotros también las podíamos hacer y aún mayores. Y es que por esa razón tenemos la misma potencialidad de Jesús. Finalmente, en cuanto a lo que debemos de hacer para practicar la presencia de Dios, debemos llevarnos de esa práctica constante que Él hacía, de proclamar, de reclamar, de afirmar que el Padre y yo uno somos. De modo que cuando hagamos eso, nosotros llegaremos a ser el Cristo, el Hijo unigénito. Mientras tanto, Jesús va a seguir siendo nuestro ayudador y nuestro señalador del camino. Y yo creo que eso cerramos con broche de oro. Así que, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
Resumiendo y concluyendo, no hay razón para pensar que Jesús, el hijo de María, tuviese una niñez distinta a cualquier otro niño de su época. Podríamos, con nuestra imaginación, visualizarlo jugando con sus amiguitos, correteando, yendo a la escuela como cualquier otro niño. Sin embargo, a temprana edad mostró un interés por conocer la naturaleza de Dios. Como adulto, no escribió grandes obras literarias, ni tampoco se destacó como líder político o militar, pero sí se destacó por ser un extraordinario maestro, e independientemente de lo que estudió, su conocimiento real y verdadero no procedió de la instrucción, sino de la intuición. Jesús fue un ejemplo perfecto a seguir, y no ha habido todavía otra persona más centrada en el Espíritu que Él, ni cuyas palabras hayan expresado tanto amor, ni que haya estado más en paz consigo mismo y con su vida que Él. Así como los estudiantes de comercio estudian las vidas de los grandes emprendedores, y los actores estudian las vidas de los grandes actores, nosotros en nuestra búsqueda espiritual debemos estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, con el objetivo de aprender a reconectarnos con nuestra interna divinidad, para encontrar a Dios en nosotros, tal y como lo hizo Jesús. Jesús tuvo 2 ministerios. El primero está constituido por sus enseñanzas y las obras que realizó mientras estuvo en la tierra. El segundo ministerio es para hoy. Es el nivel más profundo de sus enseñanzas que nos muestran cómo eliminar el sufrimiento innecesario en nuestras vidas y que revelan que Jesús es una fuerza viviente hoy, mañana y siempre. Y que nuestro propósito principal es experimentar la presencia de Dios diariamente en nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento se habla de la llegada de un Mesías. Y la mayoría de los cristianos creen que Jesús fue predestinado a ser el Mesías. Y esto se basa en el hecho de que en una ocasión, estando Jesús en la sinagoga, se le dio a leer el libro de Isaías, en donde encontró un pasaje que leyó y que hablaba de la llegada de un Mesías para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, pregonar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y después de leerlo, Jesús declaró que esa profecía se cumplía en Él en ese momento, y por eso Él era el Mesías. Y por esta razón, la mayoría de los cristianos creen que Él fue predestinado a ser el Mesías. Pero probablemente los antiguos profetas, más bien que considerar con anticipación un Mesías específico, tenían una idea intuitiva de la chispa divina latente en cada ser humano, en la humanidad, esa chispa que llamamos el Cristo. Los profetas crearon un modelo que en cierto sentido fue la descripción de un oficio. Esto requería que alguien encontrara al Cristo en sí mismo y guiara a otros para que encontraran al Cristo dentro de ellos. Ellos sabían que esto era factible y que con el tiempo alguien aparecería que pudiera hacerlo. Desde esta perspectiva, podemos decir que Jesús no necesariamente estuvo predestinado a ser el Mesías, pero sí estaba predispuesto a ejercer el oficio. De manera que cuando Jesús leyó el pasaje, parece obvio que Él hizo una elección voluntaria y consciente y ejerció su libre albedrío, ya que Él tomó la decisión por sí mismo y nadie lo forzó a tomar esa decisión, ni tampoco
fue predestinado a ocupar ese puesto. Porque donde hay predestinación, no hay libre albedrío. Y donde no hay libre albedrío, no hay libertad. Y Jesús, siendo completamente humano como tú y como yo, tenía libertad de elegir. Voy a repetir esto porque es importante. Jesús tomó una decisión y nadie lo forzó a tomar esa decisión. Él ejerció su libre albedrío como tú y como yo lo hacemos. Él no fue predestinado, porque donde hay predestinación no hay libre albedrío. Y donde no hay libre albedrío no hay libertad. Y Jesús, siendo completamente humano, tenía libertad de elegir como tú y como yo. Por lo tanto, cuando Jesús leyó la profecía, fue como si estuviese anunciando: este oficio es para mí, me ofrezco como voluntario, tomaré la posición. Pero como la profecía se cumplió en Jesús, es lógico pensar que algo tuvo que haber estado predestinado. Y ciertamente lo que estaba predestinado fue el descubrimiento inevitable de la divinidad del hombre y de toda la humanidad por alguien. Pero no se predestinó que Jesús fuera ese alguien. Como tampoco podemos decir que la ley de gravedad fue predestinada a ser descubierta por Isaac Newton, ni los hermanos Wright fueron predestinados a ser los señaladores del camino de los viajes aéreos. Del mismo modo, Jesús no fue predestinado, sino más bien estaba predispuesto a lograr dominio total de sí mismo, a encontrar a Dios en su interior y llegar a ser una expresión perfecta del Cristo. Todo esto indica que como Jesús no fue predestinado, Él tuvo que vencer tentaciones como todos nosotros tenemos que vencerlas. Recordemos las primeras tentaciones de Jesús en el desierto y no olvidemos el hecho de que Él las superó todas. Esto indica que Él llevó a cabo y logró en sí mismo un proceso de superación. Y queridos amigos, las superaciones y logros son hechos por los humanos, no por Dios. Considera esto: si Jesús hubiera sido predestinado a ser el Mesías, si la libre voluntad o el libre albedrío no hubiese estado envuelto, ¿por qué la lucha interna y desesperada en Getsemaní? Cuando Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No implica esto que Él consideró hacer algo diferente a la voluntad de Dios? Claro que sí. Pero Él venció la tentación de hacer su propia voluntad cuando decidió hacer la voluntad de Dios. Cristo es el título que se reserva a toda persona que se vuelve consciente de sus profundas posibilidades internas y las realiza tal como lo hizo Jesús. Más importante aún, Cristo es el nombre de nuestra interna divinidad. Es Dios individualizado en cada uno de nosotros. Es nuestra norma de perfección. Tu verdadero ser es tu ser crístico, tu espíritu. Jesús estuvo tan consciente de esta presencia de Dios en Él que llegó a ser uno con ella y por lo tanto le llamamos Jesús el Cristo o Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de un alma tan sumamente desarrollada que llegó a ser el ejemplo perfecto del potencial que es Dios en cada uno de nosotros. Ese fue y es el propósito de Jesús, descubrir la unidad con Dios y el poder de Cristo en nuestro interior. Y ese es tu propósito también. Los evangelios están llenos de relatos sobre su vida y repletos de mensajes y ayuda para nosotros, porque son acerca de un hombre llamado Jesús en su búsqueda de su divinidad y unidad con Dios. Su gran descubrimiento fue encontrar que el reino de Dios estaba dentro de nosotros mismos. El mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros es que
todos podemos hacer lo que Él hizo y aún cosas mayores si hacemos su descubrimiento el nuestro. Si logramos descubrir por nosotros mismos el reino de Dios que mora en cada uno de nosotros. Que Jesucristo fue especial, nadie, absolutamente nadie lo discute. Esto lo llevó de Jesús, el hijo de María y José, a Jesús el Cristo, a Jesús el ungido. Ahora bien, se habla mucho de la segunda venida de Cristo. Muchos piensan que Jesús regresará en el futuro a la tierra para completar algo que no terminó. Pero nosotros pensamos y creemos que Él cumplió su misión y propósito plenamente. Por lo tanto, la segunda venida no es un suceso histórico futuro o un acontecimiento futuro, sino el amanecer en nuestra alma de una nueva conciencia de la presencia del Cristo en nosotros. Y cuando esto sucede, la segunda venida ha tenido lugar en nosotros. Y cuando nos demos cuenta completamente, o nos demos completamente a Dios, como lo hizo Jesús, entonces nosotros también seremos ungidos y llegaremos a ser el Cristo, el Hijo unigénito. Y ahora, queridos amigos, a continuación, un video musical titulado El Shaddai, palabra que significa en hebreo el Dios Todopoderoso, interpretada por Becky Son. Escuchemos y disfrutemos. Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Tu amor un cordero envió y al hijo de Abraham salvó. Tu poder el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libres los puede hacer. El Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Revelaste que vendría el tiempo del Mesías. La gente no pudo entender lo que Cristo vino a hacer. Tu palabra contenía el plan, pero no querían escuchar. Aún así tu obra cumplió cuando su vida ofreció. El Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai,
exaltaré, El Shaddai. Bien amigos, y ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org. Entonces, tomemos nuestros diezmos u ofrendas y, uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo todos juntos: el amor divino fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén. Y ahora, queridos amigos, mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.